Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en Fe Presbiteriana Ortodoxa con su servidor Marcos Padilla. El tema de hoy, hermanos, es sobre si los niños o los infantes pueden participar de la Santa Cena. Para esto, hermano, existen dos posturas, los de la posición de la credocomunión y la posición de la paidocomunión. Los de la credocomunión sostienen que solamente aquellos que han podido tener fe o primeramente arrepentimiento y fe para creer en nuestro Señor Jesucristo son los únicos aptos, ¿sí?, para celebrar la Santa Cena. Y los de la paidocomunión sostienen que sus hijos, sin que ellos hayan experimentado un arrepentimiento y una fe, pueden participar de la Santa Cena después de haber sido bautizados en su infancia o en algún momento de la vida. Ahora, yo, hermanos, quiero ser muy claros que mi posición va a ser en contra de la paidocomunión, ¿sí? Yo soy de la credocomunión y voy a dar mis razones para esto. Van a ser en total 5 razones. La primera razón va a ser la razón bíblica, ¿sí? La razón bíblica, y la segunda sería el contexto histórico de aquel tiempo. Me estoy refiriendo a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles. Posteriormente voy a pasar a lo que dicen nuestras confesiones y los catecismos reformados. Después de ello voy a pasar a lo que algunos reformadores han opinado respecto a esto, y por último un resumen. Entonces, empezando, hermano, mire, empezando con las Escrituras. Para empezar, hermanos, no existen ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ni de manera por inferencia o por deducción, que los infantes o los hijos de los creyentes que estaban dentro del pacto, ¿sí?, hubiesen participado de la Pascua. Ni en el Nuevo Testamento existe un texto, ni por inferencia, donde los infantes o los niños participaron de la Santa Cena, sino todo lo contrario, ¿sí? La mayoría de aquellos que sostienen la paidocomunión se basan en Éxodo capítulo 12, 26, pero bajo una mala lectura. Ellos, cuando leen y cuando os dijeren vuestros hijos qué rito es vuestro, ellos creen que aquí se les está dando participación a los niños, ¿sí? Pero nosotros vemos claramente que en el mismo texto los niños estaban excluidos, y le voy a dar las razones por qué. Por ejemplo, el pastor José Ángel Ramírez dice lo siguiente, es presbiteriano. Voy a leer un comentario que él hace respecto a Éxodo capítulo 12, versículo 26. Dice él: Esta parece ser una alusión clara de que los niños no participaban de la Pascua. Esa es una razón para no suscribirse a la paidocomunión. Este pasaje nos indica que los niños estaban en medio del rito, pues hacían la pregunta, pero al mismo tiempo nos indica que ellos no comían, pues la pregunta afirma el rito vuestro, mas no de ellos, dice el pastor José Ángel Ramírez. Ahora, algo más, los padres deben de aprovechar para explicarles el evangelio y animarlos a que cuando lleguen a su momento puedan participar también del cuerpo partido por todos. Esto lo podemos ver en su libro, hermanos, del bautismo de niños por el pastor José, en la página 99 a la página 100. Ahora, algo similar a lo que acabamos de leer, hermanos, es lo mismo que nos dice la Confesión Helvética de 1566, artículo 25, que dice así, dice: el Señor exigió de su antiguo pueblo del pacto el dedicarse con el mayor cuidado posible a la enseñanza de la juventud desde su infancia, y su ley ordena una y otra vez se enseña a los niños y se les explique el ministerio de los sacramentos. O sea, la Confesión Helvética está reconociendo que los niños no participaban, sino más bien se les enseñaba, hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que la Cena del Señor participaban exclusivamente los apóstoles, Mateo 20, 26 al 28. Después se ve que se tenía que tener una conciencia madura al hacerlo, 1 Corintios 10, 16, 11, 17 al 22.
para examinarse o discernirse a sí mismos. 1 Corintios 11:21, versículo 27 al 32. Incluso los textos apuntan que habían alcanzado una regeneración evidente, cosa que no vemos en los infantes, y eso yo los invito por favor que vean estos textos de Juan capítulo 6 versículos 51 al 55, Lucas 22:19, 1 Corintios 11:23-27. Ahora, vamos a pasar al contexto histórico, hermanos, de la cultura judía de aquellos tiempos. Joachim Jeremías, experto en el tiempo del Nuevo Testamento, dice: cuando Jesús cumplió 12 años, Lucas 2:42, sus padres lo llevaron consigo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Podemos, por tanto, suponer lo siguiente: era costumbre para los de afuera, a la Pascua, llevar consigo a los niños cuando estos habían cumplido 12 años. Y para esto, esta persona se basa de Lucas capítulo 2, versículo 42. Ahora, Edersheim, sobre la educación judía, dice: según la cultura judía del primer siglo, veía que un niño a los 13 años quedaba vinculado por los deberes y privilegios religiosos, pero un año antes, es decir, a los 12, según Lucas 2:42, debía participar de los ritos. Nuevamente esto lo saco, hermanos, del bautismo de niños del libro del pastor José Ángel Ramírez, un presbiteriano, páginas 102 a la 104. Ahora vamos a pasar a las confesiones y catecismo, hermano. Por ejemplo, la confesión escocesa de 1560, del capítulo 23, quienes tienen derecho a los sacramentos, dice así: sostenemos que el bautismo se administra tanto a los hijos de los fieles como a quienes tienen edad y discernimiento, y por lo tanto condenamos el error de los anabaptistas que niegan el bautismo a los niños antes de que tengan fe y comprensión. Aquí viene: pero afirmamos que la cena del Señor es solamente para los que pertenecen a la comunión de la fe y que pueden examinarse a sí mismos tanto en su fe como en sus deberes para con su prójimo. Quienes comen y beben de esta santa mesa sin fe, sin paz y buena voluntad para con sus hermanos, come indignamente. Por esta razón, los ministros de nuestra iglesia examinan pública e individualmente a quienes van a participar de la mesa del Señor Jesús. Implícitamente, hermanos, esto nos está diciendo que un infante o un niño no puede participar. No es correcto que un infante pueda participar. ¿Por qué? Porque no ha experimentado una fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y aquí reconoce que solamente pues da la posición de credo comunión y no de la paidocomunión. Esto lo podemos entender implícitamente, hermanos, ¿sí? Ahora, la Confesión Helvética de 1566, artículo 23, dice: el Señor exigió de su antiguo pueblo del pacto el discernirse con el mayor cuidado posible a la enseñanza y a la juventud desde su infancia, y en su ley ordena una y otra vez que se enseñe a los niños y se les explique los ministerios de los sacramentos, dice, ¿ven? Que se les explique los ministerios de los sacramentos, mas no participen. Sí, es lo que nos está enseñando, ¿sí? Esto es una explicación que estoy dando, pero el texto está diciendo, nos está enseñando nuevamente, implícitamente, que los niños no participaban, sino bien se les enseñaba solamente. Ahora, la confesión de Westminster, capítulo 29 de la Cena del Señor. Ustedes pueden observar el párrafo 1, párrafo 7 y párrafo 8. Nos enseña que los verdaderos creyentes se les ha de administrar y no a los incrédulos o a los no creyentes, ni tampoco a los ignorantes, a los ineptos, pues de lo contrario sería una condenación para ellos. Nuevamente, repito, de manera implícita está excluyendo a nuestros hijos de la cena del Señor. Y esto es lo correcto, porque hacerlos participar de la cena del Señor sería un grave error para ellos y para nosotros delante de Dios. El Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 177, te dice así: ¿en qué difieren el sacramento del bautismo y la Santa Cena?
Los sacramentos del bautismo y la Santa Cena difieren en que el bautismo debe administrarse solo una vez con agua para ser una señal y un sello de nuestra regeneración y unión con Cristo, y que administra también a los niños, mientras que la Santa Cena debe administrarse con frecuencia teniendo como elemento el pan y el vino para representar y exhibir a Cristo como el alimento espiritual para el alma y para confirmar nuestra continuidad y crecimiento en él. Y difiere también en que es administrada a quienes tienen la edad necesaria y la capacidad para examinarse a sí mismos. Ahora voy a pasar, hermanos, a los comentarios de algunos hermanos reformados a través de la historia, incluyendo a Juan Calvino, que dice así. Dice: los anabaptistas nos ponen en relieve que si bautizamos a los niños habría también que darles la cena, pero nosotros nos negamos a ello, considerando la naturaleza y la función del bautismo. Por el contrario, la cena ha sido instituida para aquellos que, habiendo pasado ya la primera infancia, son capaces de alimento más sólido. Esta diferencia se indica bien claramente en la palabra del Señor. Para el bautismo no establece distinción alguna de edad, mas para la cena, al no permitir que sea comunicada más que a quienes pueden discernir el cuerpo del Señor, se pueden examinar y probar y pueden anunciar la muerte del Señor y entender cuánta es la virtud. ¿No te queda claro? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. Es menester, pues, que preceda el examen, lo cual no puede hacer los niños. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:29. Si los niños no pueden participar dignamente, no con discernimiento en la cena, sería inhumano por nuestra parte darle veneno en lugar de alimento. Eso lo podemos ver, hermanos, en Institución de la Religión Cristiana, libro 4, 1630, páginas 1164 a la 1165. También dice Juan Calvino: ahora, que los niños queden excluidos por un tiempo de la cena no les impide permanecer al cuerpo de la iglesia. Igualmente, esto está en el libro 4, 1631, hermanos, ¿sí? Página 1168. Bueno, aquí claramente Juan Calvino, al decir que los niños queden excluidos por un tiempo de la cena, no les impide permanecer en el cuerpo de la iglesia, claramente está enseñando que los niños no deben de participar de la Santa Cena. Ahora, Gilbertus Boetius dice, es un teólogo reformado holandés, participante del Sínodo de Dort, dice, pregunta: ¿se ha de dar la cena del Señor a los infantes o a los niños paidocomunión? Respuesta: en cuanto a los infantes, se niega absolutamente por esta razón, que no pueden examinarse o escudriñarse a sí mismos, ni tienen actual arrepentimiento, fe, nueva obediencia o proclamación de la muerte del Señor Jesús, acerca de las cuales cosas deben buscarse a sí mismos, pero tanto lo último como lo primero son un requisito necesario. 1 Corintios 11:16, del 28 al 31. Esto lo podemos ver en Eclesiástica Politic, volumen 1, 224, ¿sí? Página 757 a la 758. Esto lo publicó o está traducido al inglés por Charles Johnson, de Vía Reformada. Ahí lo encontré esa parte, hermanos. Ahora, Luis Berkov dice: a los niños no deben de permitírseles que participen de la mesa del Señor, puesto que no han cumplido los requerimientos para una digna práctica. Teología Sistemática 5H2, página 785. Javier Muñoz dice: informo que mi posición personal es histórica, es decir, que la paidocomunión no se debe de practicar. Son miles de personas que durante siglos han creído que la paidocomunión no es bíblica. Hay unanimidad en esta doctrina en las confesiones.
Quienes la escribieron y la profesaron son hermanos en Cristo, muchos de ellos altamente eruditos de la Biblia y en lenguas bíblicas, dirigidos por el Espíritu, así que los defensores de una posición contraria deben de dar una abrumadora evidencia, que por ahora no se tiene. En mi opinión, por eso la Iglesia no puede tener otra posición confesional que la actual. Vía Guillermo Green. Esto está publicado el 13 de junio del 2016. Ahora, José Ángel Ramírez, un amado pastor que actualmente vive, dice lo siguiente: los niños no participan de la Pascua aunque hayan recibido la circuncisión. Claramente pueden recibir el bautismo sin participar de la Santa Cena. Éxodo 12:26 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Aquí una razón para no suscribirse a la paidocomunión. El pasaje dice rito vuestro, mas no de ellos. Sugiere no solo que el rito no era de ellos, sino que también se necesitaba conciencia para poder participar. Siendo honestos, después de muchas páginas de lectura leyendo, dudo que alguien lo pueda demostrar que los niños participaban de la Pascua por medio de la Biblia. La posición credo-comunión tiene más peso. Bautismo de los niños, capítulo 2, de la página 99-101. Ahora, bueno, amados hermanos, como resumen, podemos ver que ni la Biblia, ni el contexto histórico, ni las confesiones, ni los catecismos, ni algunos hombres de renombre avalan la paidocomunión, sino todo lo contrario, enseñan que no es bíblica, no es conveniente para los niños, no es lo correcto, sino más bien es enseñarlos, instruirlos, para que en su momento ellos puedan participar de la Cena del Señor, así como lo leímos también, o lo expliqué, de los primeros versículos, que estoy hablando de Juan capítulo 6, versículos 51-55, Lucas 22-19, 1 Corintios 11, 23-27, nos enseña que para celebrar la Cena del Señor o participar de la Cena del Señor se necesita una regeneración evidente. Volviendo también a la cultura, vemos que después de los 12 años o al cumplir los 12 años, los niños participaban de la Pascua en el Antiguo Testamento. Y vemos que los reformadores presbiterianos se oponen a la paidocomunión y están a favor de la credocomunión. También vemos que es peligroso que nuestros hijos participen de esto. Juan Calvino le llama esto que es un acto inhumano de los padres que hacen participar a sus hijos de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esto conlleva un castigo, una profanación, ¿sí? Y más aparte que vemos que los requisitos para celebrar la Santa Cena, lógicamente, es de alguien que ya está consciente, ¿sí? En cambio, un niño o un infante todavía no sabe. Bueno, pues mis amados hermanos, esto es todo. Dios les bendiga, espero que sea de mucha bendición. Pues esta muy breve enseñanza sobre la paidocomunión y la credocomunión, la cual nosotros sostenemos, o yo sostengo, es la credocomunión y estoy en oposición de la paidocomunión y lo veo algo aberrante, algo inhumano, incorrecto, no apropiado, mal, lo veo mal, sí. Creo yo que los padres son irresponsables en hacer que sus hijos participen de la Cena del Señor. Deben de tener mucho cuidado, amados hermanos. Entonces, pero pues esto es todo, mis amados hermanos. Yo los invito a estudiar más este tema. Busquen más y coméntenlo y aprendamos. Pues bueno, mis amados hermanos, esto es todo. Bendiciones. Esto es Fe Presbiteriana Ortodoxa con su servidor Marcos Padilla.